Buenas noches, espero que estén bien, espero que estén en sus casas, que estén todos tranquilos, que esté todo en paz. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante desde el punto de vista de la vista mía. Deben un segundito para hacer lo que siempre hago aquí y dejé una puerta abierta porque está haciendo mucho calor. De hecho, hoy estoy violando las instrucciones de mi jefa de producción, que también es mi esposa, mi mujer, la jefa de esta casa, de que no haga programa en franelita, pero aquí en esta sala hace mucho calor, mucho calor. Así que como por aquí pasan muchos carros, no sé si se están escuchando, pero sí hay... un segundito, por favor. Déjenme cerrar esta. Además, estamos en la ruta presidencial y por aquí pasa la caravana presidencial. José Rafael Romero Merán está aquí. Muy bienvenido, mi hermano. Buenas noches. Pues sí, tengo aquí el tema que vamos a tratar. Tiene que ver con dos cosas que Guillermo Miller no tomó en consideración a la hora de hacer el tremendo movimiento, el tremendo reavivamiento religioso que provocó. Se estima que en Norteamérica unas 100,000 personas desde San Juan de la Maguana. ¡Wow! Yo he estado muchas veces en San Juan, me encanta San Juan de la Maguana, me encanta. Una tierra sumamente fértil, muy fértil y de gente muy agradable, muy agradable. Bien, se estima que solo en los Estados Unidos, acuérdense que la población norteamericana en ese entonces, 1844, no eran los casi 350 millones de personas o más que hay ahora, sin contar a los indocumentados que hay también. O sea que 100,000 personas era mucha gente en 1844. Así que para comenzar, porque recuérdense que este programa es solamente de media hora ahora, o sea, ya no hacemos una hora de programa, pues entonces vamos a orar para comenzar. Perdóname, Dios, yo soy pecador, permíteme vencer mis debilidades y mejorar mi carácter. Límpiame con la sangre de Jesucristo y bendice este programa que comenzamos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, William Miller, realmente. William Miller fue un predicador laico bautista. Fue militar, era campesino, era granjero, heredó la granja de sus padres y también era jefe cívico local en Lowhampton, en el este de Nueva York. Estudiante de la historia y la profecía bíblica, a partir de sus estudios comenzó a predicar en el año de 1834. Él no quería salir a predicar. Él comenzó a hacer sus estudios a partir del año César Cass, no sé cómo se pronuncia. César, muy bienvenido, buenas noches. A partir a partir de sus estudios de la Biblia y de la historia también, llegó a la conclusión de que Jesucristo debería volver alrededor de 1843 y 1844. Él nació el 15 de febrero de 1782 en Pittsfield, Massachusetts, Estados Unidos, pero se mudó al este del estado de Nueva York. Acuérdense que Nueva York no es solamente Manhattan, el Bronx y esas cosas, sino que es un gran estado, el estado de Nueva York. Le dicen upstate a la parte que no queda por ahí. Fernando González, muy bienvenido, un placer tenerte por aquí. Entonces, él falleció el 20 de diciembre de 1849. También falleció en Lowhampton, en Nueva York, Estados Unidos. Estaba casada con Lucy Smith Miller, que murió ese mismo año, en 1849. Había nacido en 1803
y tuvo una hija, Anne Bartolomeu. En el año de 1818, como resultado de sus estudios de las profecías de Daniel 8 y 9, llegó a la conclusión de que Cristo vendría en algún momento entre 1843 y 1844. Él vaciló hasta 1831 antes de comenzar a predicar, de anunciar sus descubrimientos bíblicos, pero la suerte fue echada. Él había dicho que sí, 1834, él había dicho que si alguien iba y le decía que fuera a predicar, entonces él iría a predicar, a predicar los conocimientos que tenía y las conclusiones a las cuales había llegado. Media hora después de haberle dicho a Dios, si viene alguien a decirme que vaya a predicar las conclusiones que yo tengo, pues entonces yo iré y predicaré. Media hora después llegó un señor, lo invitó a predicar a su iglesia, así que Miller le dijo que sí y luego se arrodilló y le dijo a Dios, si yo hubiese sabido que te ibas a responder y tan rápido, pues entonces yo nunca hubiese dicho que iba a hacer eso. Así que eso es Guillermo Miller. Por su primer servicio público, o sea, la primera vez que predicó, podemos marcar los principios del movimiento adventista en Norteamérica. Al final, luego del gran chasco del 22 de octubre, él fundó la Iglesia Adventista Cristiana, creo que con Joshua B. Himes. Robert García, ministro, muy bienvenido. Con Joshua B. Himes hicieron una reunión en Albany en 1845 y ahí se establecieron. Ustedes saben que luego del gran chasco de 1844 quedaron 3 grupos. Los adventistas milleritas nos dividimos, pues yo me siento parte, soy parte, no estuve ahí, pero estoy aquí ahora y soy parte de eso. En 1845 se reunieron en Albany, en el estado de Nueva York, creo que es la capital del estado de Nueva York, Albany, y ellos acordaron establecer la Iglesia Cristiana Adventista, que no es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Joshua B. Himes. Ellos eran el grupo que quedó de la puerta abierta. Se dividieron en 3 grupos: los espiritualizantes, que creían que Jesucristo había venido espiritualmente en 1844. Estaban los de la puerta cerrada, que creían que aunque Cristo no había venido, la gracia había terminado, por lo tanto no había que predicarle a nadie. Y estaban los agentes de la puerta abierta, que eran la gente de Guillermo Miller y Joshua B. Himes. O sea que así nos dividimos. Los de la puerta cerrada, a través de estudio de la Biblia y oración, al fin llegaron a la conclusión de que sí había sucedido algo, de que algo había sucedido y que ellos tenían que investigar más la Biblia para llegar a la conclusión de qué había sucedido. Y así nos encontramos con que esos adventistas de la puerta cerrada siguieron estudiando, evolucionando, y luego se dieron cuenta de que la gracia no había terminado, que hay que ver y profetizar de nuevo, que había que seguir predicando. Y ese pequeño grupo de la puerta cerrada, pues, llegó a lo que somos ahora. Entonces, antes de decir las 2 cosas que yo entiendo que no pudo entender bien, Guillermo Miller, sí voy a hablar primero de las cosas que él sí entendió bien. Primero, Guillermo Miller era premilenialista. Él creía que Cristo iba a volver al comenzar el milenio. Mirta Félix, muy bienvenida. Al comenzar el milenio, no después, porque la mayoría de los protestantes norteamericanos son postmilenialistas. O sea, ellos creen que el regreso de Jesucristo va a ser después del milenio, no antes. Ellos están esperando el rapto al comenzar el milenio y luego Jesucristo regresaría al terminar el milenio. Eso cree la mayoría de los protestantes, una gran parte de los protestantes norteamericanos. Guillermo Miller no creía eso. Guillermo Miller entendía que Jesucristo iba a regresar antes del milenio al comenzar. En segundo lugar, Guillermo Miller era historicista. Seguía el método de estudio de la Biblia, del método historicista de estudio de la Biblia. Por lo tanto,
él no creía que todo era culpa de Antíoco Epífanes. Oden Matos, muy bienvenida, querida esposa. Él no creía que todo era culpa de Antíoco Epífanes y que todo se había cumplido con Antíoco Epífanes y que ¿cómo se llama? La abominación desoladora había sido Antíoco Epífanes, porque Jesucristo había dicho luego en Marcos 13:14, cuando veáis la abominación desoladora y todo eso. O sea, no, todavía la abominación desoladora estaba por cumplirse en el tiempo de Jesucristo. Así que él era un ferviente defensor del método historicista. Él creía en día por año. Día por año te lo he dado. Entonces, él entendía que cuando la Biblia hablaba en materia profética, hablaba de un día, se estaba refiriendo a un año. También era muy bueno en la precisión numérica. Sus cálculos proféticos estaban prácticamente ajustados al centavo, especialmente los aplicados a las profecías de los 2300 días, de los 1260 días y de las 70 semanas. Estaban aplicados, él sabía, conocía exactamente cuándo comenzaba el periodo profético de 490 años hasta la muerte de Jesucristo y la muerte de Esteban. Él estaba también bien asentado en saber que las 70 semanas tenían que ser cortadas de el periodo profético de los 2300 días, y que la fecha de inicio de los 3 periodos proféticos arrancaba en el año 457. O sea, el tipo sabía en ese sentido de lo que estaba hablando. En materia del tiempo del fin, Guillermo Miller entendía que había iniciado el 15 de febrero de 1798, que fue el día en que Berthier, el general de Napoleón, hizo prisionero al Papa ahí en el Vaticano, en Roma, y se lo llevó prisionero a Francia. Más de 65 expositores en varios continentes habían llegado a la conclusión de que la profecía de los 2300 días se cumpliría entre 1843 y 1844. Más de 65 expositores. Y Guillermo Miller fijó una fecha para el regreso de Cristo, pero no fue la única persona que fijó fecha para decir que Cristo iba a venir. Varias personas en los Estados Unidos habían ya fijado fechas, como 4 o 5 habían fijado fechas para el regreso de Cristo. Pero había algunas cosas que Miller tenía que aclarar: el tiempo, el santuario y la purificación. Refiriéndose a Daniel 8:14, Margarita Jiménez, muy buenas noches, muy bienvenida. Refiriéndose al santuario, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Él pudo, no digo rápidamente, pero pudo claramente descifrar el tiempo en que de los 2300 días, tardes y mañanas, cuándo y todo eso. Él sabía que andaba por 1843, 1844. Él necesitaba aclarar lo que sería la purificación, en qué consistía la purificación y también cuál santuario. ¿Cuál santuario? Ahí era donde estaba la dificultad para Guillermo Miller. ¿En qué consistía la purificación y cuál santuario? Jacqueline Vélez, muy bienvenida. Ángel Alberto Santana, muy bienvenido. Bien, entonces, en primer lugar, el tiempo, como les dije anteriormente, ya lo había aclarado. Ahora, ¿cuál santuario? Purificación primero. En los servicios del santuario terrenal
había una purificación que se hacía cada año. Los pecados perdonados, confesados, perdonados, por los cuales se había llevado sacrificio al santuario, al tabernáculo, quedaban registrados con la sangre, con la harina, con eso quedaba registrado. Ustedes recordarán que dependiendo de la capacidad económica de la persona, Dios había establecido métodos mediante los cuales las personas podían pedir perdón a través de sangre. Sin sangre no hay remisión de pecado. Levíticos 15. Entonces, la gente podía llevar, dependiendo del dinero que tuviera, pues podía llevar un becerro, un buey, un cordero, un chivo podía llevar. Si tenía pocos ingresos, pues entonces llevaba 2 tórtolas o 2 palominos. Y si la persona no tenía ni siquiera para 2 tórtolas o 2 palominos, entonces el Señor le permitía que llevara un puñado de harina. El asunto es que yo te quiero perdonar. Trae, eso sí, lo que yo te diga que traiga, no lo que te dé la gana, sino lo que yo te diga que trae. Y la persona pues traía un puñado de harina y el sacerdote con eso hacía expiación por el pecado. El séptimo mes, el primer día del séptimo mes, entonces los sacerdotes tocaban la trompeta de plata anunciando que comenzaba el periodo de 10 días en el cual la gente tenía de plazo para revisarse, pensar, analizar su vida y encontrar y verificar si había algún pecado por el cual no habían pedido perdón. Y así tenían 10 días para llevar sus 9 días para llevar sus sacrificios, porque el 10º día del séptimo mes era el día de la expiación. Y en ese día, con los ritos del día de la expiación de Yom Kippur, los pecados eran retirados del santuario, y eran puestos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, que era enviado al desierto para cargar con los pecados de la gente que se había arrepentido, que había pedido perdón. Mari Gómez, bienvenida. Norma Mar de Villamán, muy bienvenida. Entonces, esa era la purificación del santuario, quitar los pecados. De eso se trataba. Pero no sé si él lo entendió, porque él se llevó de Pedro, segunda de Pedro 2, 3 al 7, donde dice que el regreso de Cristo va a limpiar la tierra. Y también primera de Pedro 3. Bienvenida, bendecida noche, Norma. Entonces, también estaba el asunto de santuario. Ronnie Villamán, bienvenido. El santuario. Él tenía varios conceptos para eso. Jesucristo no necesitaba purificación, nunca pecó. Entonces él entendía que en el cielo no hay pecado, no hay nada inmundo. Y también entonces llegó a la conclusión de que el santuario que tenía que ser purificado era o la tierra o la iglesia. Porque aquí en la tierra pues ya no había templo de judío ni nada por el estilo. Y él llegó a esa conclusión de que era la tierra la que iba a ser purificada. Y no tomó en consideración Hebreos 9, 23 al 25. Así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificados con esos sacrificios, pero que las realidades mismas no lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre. Esa parte Miller parece que no la entendió bien o no. Quizá yo no investigué suficiente, pero yo entiendo que no la entendió bien. Además hay un asunto. Si ustedes van a Malaquías capítulo 3, verán que en el cielo hay libros, hay registros. Entonces ahí está el libro de la vida, está el libro de memoria y está el libro donde se registra la vida de toda la gente. Entonces sí hay un registro de pecado en el cielo. Hay un registro. Y eso tiene que ser quitado.
¿Cómo se quita eso? Con el día atípico de la expiación, el juicio investigador que se está llevando a cabo en este momento en el cielo, donde los pecados que hemos confesado, de los cuales nos hemos apartado, son puestos sobre quien instigó, nos llevó a pecar. Pastor Michael Méndez, muy bienvenido. Entonces, eso le faltó a Miller por tomar en consideración. Él entendía que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Y que la única manera en que podía ser purificado, si era la tierra, era con el regreso de Cristo. Porque está claro, lo dice Pedro, lo dice muchísima gente, lo dice en la Biblia, que Malaquías 4:1. Aquí viene el día ardiente como un horno y todos los malos y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará y no le quedará ni raíz ni rama. Eso era lo que él entendía, eso era lo que él predicaba, y tal y como dice George Knight, más de 100,000 personas creyeron ese mensaje, alrededor de 100,000 personas, y fue la gente que quedó decepcionada la noche del 22 de octubre de 1844. Hay otra cosa que él pasó por alto. Y está en Mateo 24:36. Esto me recuerda a Geraldo de la Cruz, donde Dios puso un punto, no ponga usted una coma. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, solo mi Padre. No, no importando la cantidad de cálculos que haya hecho y las conclusiones que había a que llegar, en el momento en que Mateo 24:36 dice, no ponga fecha, eso es lo que dice ahí, no pongan fecha, entonces él debió haberse detenido ahí y seguir orando, buscando la comprensión de lo que iba a suceder el 22 de octubre de 1844. Milkin Samuel, muy bienvenido. Entonces, sí, de todas maneras, el movimiento creó lo que nos sentó las bases para lo que es la iglesia adventista en la actualidad. Aunque él pasó por alto varias cosas, donde queda el santuario, el proceso de purificación del santuario, él pensaba que era con fuego que se iba a purificar, y es a través de un juicio. Bienvenida Spanish Ángeles, espero que su esposo se haya recuperado completamente. A través de un juicio se purifica el santuario, como se hacía en el santuario terrenal, no con fuego. Claro, va a haber fuego, el lago de fuego de Apocalipsis 20 va a acabar con todos los pecadores, Satanás, los ángeles de Satanás, y todo eso se va a terminar. Pero es un hecho que entonces él pasó por alto esas verdades tan claras. Ahora nosotros sabemos que el santuario, hay un santuario en el cielo. Bueno, la Biblia lo dice desde que se escribió el libro de Hebreos. Lo que pasa es que hay verdades que somos lentos en asimilar. También sabemos que el juicio investigador es prácticamente lo mismo que el día de la expiación, y que Jesús, pero coincidimos en muchísimas cosas con Guillermo Miller, como el premilenialismo, el concepto historicista de las profecías y de la aplicación de la profecía. Así que en esas cosas Miller yo no digo que se equivocó, es una palabra muy fuerte decir se equivocó, pero no las tomó en consideración. Ahora la pregunta es, ¿y yo qué sé? ¿Qué entiendo? ¿Qué sé? ¿Qué entiendo? ¿Qué conozco acerca de los 2300 días? Natanael Cabrera, doctor, muy bienvenido. ¿Qué conozco acerca de los 2300 días? ¿Qué conozco acerca del santuario celestial? ¿Qué conozco acerca del día de la expiación? ¿Qué conozco acerca de la purificación del santuario? ¿Qué conozco acerca de los registros que hay en el cielo, donde se registran todas nuestras cosas? ¿Qué yo sé de eso?
porque parece como que vivimos así como un adventismo como aéreo, sin el sólido fundamento teológico que tiene la iglesia adventista. Sí, Jacqueline, que Dios nos ayude a seguir estudiando su palabra. Porque nosotros tenemos que conocer todo eso, porque es la base del adventismo. Yo estuve predicando en una iglesia este sábado que pasó. Bueno, de hecho yo prediqué en 2 iglesias el sábado pasado. Aparte de tener un tema en el culto de las 6 de la mañana del distrito de Alma Rosa, fue muy activo para mí. Fue muy activo para mí el sábado pasado, pero esta semana no parece que va a ser menos de ahí. Así que vamos a ver qué me dice Spanish Ángeles. Muchas gracias, mi querido hermano. La recuperación de mi esposo es lenta. Primero Dios, todo va a estar bien. Bendiciones y seguimos en oración. Sí, todos los días lo mencionamos. Todos los días lo mencionamos. El culto de Alma Rosa de por la mañana tiene 3 fases. 4. La primera comienza a las 5. Yo soy disc jockey. Yo me pongo himnos. De 5 a 5:30 yo estoy poniendo música adventista, himnos. Antes yo ponía música de YouTube, pero los anuncios me cansaron, así que salí de ellos. Entonces pongo música de Linario. A las 5:30 yo estudio la lección de escuela sabática. Y ahí termina mi participación. Isabel Muñoz, muy bienvenida. Ahí termina mi participación. Y a las 5:40 comienza las oraciones intercesoras. Es en ese momento entonces en que en mi lista de oración, porque cada quien presenta su lista de oración, yo pongo oración por el esposo de Spanish Ángeles. Y así, pues ahí en ese momento se ora por él. Pedro Emilio Ferrera Félix, muy bienvenido. Y luego a las 6, alrededor de las 6, unos minutos antes, entonces comienza el devocional que termina antes de las 6:30 para que todo el mundo salga corriendo para su trabajo. Pues bien, nosotros participamos en muchas actividades donde se nos anima como cristianos. La fe, la esperanza, el amor, se nos habla de cosas muy profundas, pero nosotros tenemos que conocer la doctrina. Tenemos que conocer la doctrina. Y la doctrina que tiene que ver con el juicio investigador y el santuario celestial son fundamentales. Mire cómo no tomó en consideración Guillermo Miller estas cosas y el Chaco de 1844. Yo sé que hay hermanos que quieren irse de aquí y ponen fechas y utilizan muchos cálculos y muchísimas cosas, pero mis hermanos, eso no funciona. El día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo. Así que yo les agradezco por haberse conectado en esta noche. Isabel Muñoz, Spanish Ángeles, Norma, Pedro Emilio, Jacqueline, Ronnie, Natanael Cabrera, Bernabé Lundi. Exactamente, no le dio mente. Tenía que haber orado más. Había la gente de la Puerta Abierta decía, cuando se reunieron en Albany, en 1845 para establecer la Iglesia Cristiana Adventista, que en 1844 no había sucedido nada. Los de la Puerta Cerrada, que somos nosotros, llegamos a la conclusión luego de mucho estudio y oración de que realmente Jesús había comenzado el juicio. El momento de purificación del santuario está asociado como antitipo al día de la expiación. Wilken Samuel, bienvenido. Michael Méndez, bienvenido. Muchas gracias por haber estado aquí. Mari Gómez, muchas gracias por haber estado aquí. Ya saludé a Bernabé Lundi, Ángel Alberto Santana, Margarita Jiménez, mi esposa Odette Matos, Mirta Félix, el pastor Roberto García, Fernando González, César Cas, así es que puedo decirlo, y José Rafael Romero Merán. Así que muchas gracias. Sí, aquí aprendemos porque aprendemos. Sí. Recuerdo cuando yo era profesor universitario. Había que aprender o había que aprender. Así que mis hermanos, vamos a orar.
Sí, hay que aplicarse en las fechas. Es un tema muy importante para entender lo que está sucediendo ahora mismo en el cielo. Claro que sí. La semana pasada, precisamente, yo di el tema mío en el. Yo di toda la semana pasada los temas de devocional en el culto de oración matutina del distrito de Alma Rosa, que no es solamente de Alma Rosa, ahora es el culto matutino de oración intercesora de Alma Rosa y de Rochester, de la iglesia de la Ockman. El cristiano adventista, bienvenido. Entonces, nosotros tenemos que aplicarnos a saber eso, tenemos que aplicarnos. Y ahora yo voy a orar para concluir, porque ya son las 10:30 y yo me he impuesto la obligación de terminar esta hora. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, por haberme acompañado. Estoy muy agradecido. Vamos a orar para concluir. Te doy las gracias, Dios, por habernos permitido estudiar este tema brevemente. Bendice a todas las personas que se conectaron y a los que lo van a ver luego. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Le voy a pedir, por favor, que le den like, que lo compartan para que otras personas puedan también verlo más adelante. Muchísimas gracias.